¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué tienen en común un puente, un rascacielos y hasta un robot industrial? Pues aunque no lo parezca, detrás de todos ellos se esconde un concepto matemático que es súper fundamental y la verdad bastante elegante: el plano. Así que hoy vamos a meternos de lleno a desglosar su ecuación para ver cómo pasamos de una idea geométrica a aplicaciones de ingeniería bien concretas. Y bueno, aquí es donde empieza el reto, ¿no? Pensemos en esto. Un plano es infinito. Se extiende y se extiende en todas direcciones. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo le hacemos para describir algo así, algo infinito, con una simple y finita ecuación? O sea, es obvio que no podemos hacer una lista de todos sus puntos. Nunca acabaríamos. Necesitamos un truco, algo mucho más inteligente. Ok, vamos a entrarle al tema. Resulta que la solución a este problema de lo infinito es un poco contraintuitiva. No nos vamos a fijar en lo que está dentro del plano, sino en algo que está, digamos, fuera de él, algo que es perpendicular. La clave para definir un plano completito con toda su infinidad es un solo vector. Así de simple. Y aquí lo tenemos, el protagonista de nuestra historia, el vector normal, este que vemos como una n con su flechita arriba. A ver, para que quede claro, imaginemos que el vector normal es como la brújula del plano. Es el que le da su orientación. El plano se puede mover para arriba, para abajo, a la derecha, donde sea. Pero mientras no se incline, mientras no cambie su orientación, su vector normal va a seguir apuntando exactamente a la misma dirección. Básicamente, le dice al plano para dónde tiene que apuntar. Miren, esta imagen lo deja clarísimo. Vamos a verla. Imaginen que la cara de arriba de este cubo es un plano. El plano z igual a 4. Es como si fuera un piso, totalmente horizontal. ¿Cuál sería su vector normal? Pues uno que apunte directito para arriba, a 90 grados de ese piso. Fácil, ¿no? Ahora, pensemos en una de las paredes, la de y igual a 8. Esa es vertical. Su vector normal apuntaría entonces hacia afuera, también perpendicular a la pared. Cada cara del cubo es un plano distinto y cada uno tiene su propio vector normal que nos dice exactamente cómo está inclinada. Perfecto. Ahora que ya tenemos claro qué onda con el vector normal y por qué es tan importante, vamos a usarlo. Es momento de construir la ecuación del plano, paso a pasito. Van a ver qué elegante es cómo la geometría se transforma casi por arte de magia en álgebra pura. La verdad, este desarrollo es una chulada. Fíjense, primero agarramos dos puntos cualesquiera del plano. Uno que ya conocemos, el P0, y otro genérico, P. Listo, paso 1. Luego, en el paso 2, trazamos un vector entre ellos. Por lógica, si los dos puntos están en el plano, pues el vector que los une también tiene que estar acostado sobre el plano. Y aquí viene lo bueno, el paso 3. Recordemos la regla de oro. Nuestro vector normal n es perpendicular a todo lo que esté en el plano, incluyendo al vector que acabamos de crear. Y ahora la pregunta clave: ¿cómo traducimos son perpendiculares al lenguaje de las matemáticas, al álgebra, con el producto punto? Si dos vectores son perpendiculares, su producto punto es 0. Ese es el paso 4. Esa pequeña ecuación n.p0p igual a 0, ese es el corazón de todo. De ahí ya nada más es cosa de expandir las cuentas y ¡pum!, llegamos a la ecuación general del plano en el paso 5. Genial. Muy bien, ya tenemos la ecuación. La construimos, la entendemos, pero seguro alguien se está preguntando: ¿y esto para qué me sirve en la vida real? Excelente pregunta, porque aquí es justo donde las matemáticas dejan de ser teoría y se convierten en una herramienta súper poderosa para los ingenieros, los arquitectos, los diseñadores, para un montón de gente. A ver, vamos a aterrizarlo. Cada una de estas aplicaciones depende fundamentalmente de poder definir y manipular planos con precisión. Por ejemplo, en el diseño estructural, ¿cómo se define un muro, un piso, una losa en un programa de computadora? Con la ecuación del plano o los paneles solares. Un ingeniero necesita calcular la inclinación perfecta, la orientación exacta para que le dé el sol todo el día. ¿Y cómo se define esa inclinación? Con el vector normal de un plano. Lo mismo para un brazo robótico que tiene que cortar una pieza de metal en una máquina CNC, necesita la ecuación del plano para saber por dónde moverse. Desde lo más grande, como un edificio, hasta lo más preciso, como el ala de un avión, ahí está la ecuación del plano, trabajando tras bambalinas. Pero la cosa no para ahí. Tener la ecuación no solo sirve para describir el plano, también nos abre la puerta para hacer cálculos súper útiles. Por ejemplo, un problema muy común: ¿cómo calculamos la distancia más corta que hay desde un punto cualquiera en el espacio hasta un plano?
Vámonos con un ejemplo para que quede más claro. Digamos que tenemos el punto 2, -1, 4, ahí, flotando en el espacio. Y por otro lado tenemos el plano definido por 4x menos 6y más z igual a 5. Lo que queremos saber es la distancia en línea recta, la más corta, la perpendicular, entre ese punto y el plano. Lo bueno de esto es que hay una fórmula, una receta que hace todo más fácil. Es como armar un rompecabezas. Primero identificamos las piezas. Las coordenadas del punto, 2, -1, 4, van a ser nuestros x0, y0 y z0. Luego, ¿se acuerdan del vector normal? Sus componentes a, b y c son los numeritos que acompañan a x, y y z en la ecuación del plano, o sea, 4, menos 6 y 1. Y por último, la d. Ojo aquí, la fórmula necesita que la ecuación esté igualada a 0. Así que el 4x menos 6y más z igual a 5 lo reescribimos como 4x menos 6y más z menos 5 igual a 0. Por lo tanto, nuestra D es menos 5. Y ya está, tenemos todas las piezas del rompecabezas. Ahora solo falta meterlas en la fórmula. Hacemos las operaciones y ahí lo tienen. El resultado exacto, 13 entre la raíz de 53. Así de precisa puede ser la respuesta a un problema que parecía puramente geométrico. Y todo gracias a la ecuación que construimos. Pero, a ver, entender los planos no es la meta final, ni de cerca. Es más bien como el primer escalón. Es el cimiento que necesitamos para poder empezar a analizar cosas mucho, pero mucho más complejas. Pensemos en el mundo real. Casi nada es perfectamente plano, ¿verdad? La mayoría de las superficies son curvas. Entonces, ¿qué se hace para estudiar algo curvo? Pues se usa un truco increíble. En cada puntito de esa superficie curva nos imaginamos un pequeño plano que apenas la toca, un plano tangente. ¿Y adivinen qué define a ese plano tangente? Exacto, su vector normal. Así que para entender lo complejo, lo curvo, primero hay que dominar por completo lo simple, lo plano. Es la base de todo. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, para que se queden dando vueltas en la cabeza. Ya vimos que un solo vector normal define un plano entero, porque su orientación no cambia. Pero en una superficie curva, la orientación cambia a cada milímetro. Es como tener un plano tangente distinto en cada punto, cada uno con su propio vector normal. Entonces, ¿qué herramienta matemática necesitaríamos para describir una situación donde tenemos un vector diferente para cada punto en el espacio? Pensemos en eso, porque la respuesta nos abre la puerta a un mundo fascinante, el de los campos vectoriales, que es fundamental para entender desde el electromagnetismo hasta la mecánica de fluidos.